por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta preciosa noche, Señor, que tú nos regalas. Nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Señor, siempre por tu gran amor, Señor, siempre por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por toda bendición de lo alto en nuestras vidas, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor, nos humillamos ante tu poderosa mano, reconociendo, Señor, que eres el soberano, Señor, eres el soberano creador del universo, Señor, el todopoderoso, el gran yo soy, el santo de Israel, Señor. Reconocemos tu santidad, Señor, tres veces santo, Señor. Y también reconocemos, Señor, que somos pecadores, que fallamos, que estamos en un cuerpo de muerte todavía, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor, y que sea tu precioso y santo Espíritu en esta noche, Señor, viniendo sobre nosotros, Señor, llenándonos, iluminándonos, dándonos sabiduría, Señor, conforme a tu palabra, haciéndonos más como tú, menos como nosotros, Señor. Te pedimos una bendición especial en esta noche, Señor, para cada uno de mis hermanos aquí presentes, para tu iglesia, Señor. Es tu iglesia, eres tú quien señoreas, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Guárdalos, Señor, y que cada día, Señor, podamos conocer más de ti, Señor. Podamos ser más como tú, Señor, y menos como nosotros, Señor. Bendice este tiempo, precioso y bendito Jesús, Señor, y que sea un tiempo, Señor, para crecer en el conocimiento de ti y de tu gracia, Señor. Oramos por nuestros hermanos, Señor, en diversas pruebas, Señor. Aquellos que están atravesando diversas circunstancias, los ponemos en tus manos, Señor, para que tú los fortalezcas. Sabemos que están en tus manos, Señor, para que tú los fortalezcas, tú los bendigas, Señor. Tú los llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y gracias una vez más, Señor, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amada familia. Buenas noches a los que se nos están incorporando. Don Edwin Agüero, buenas noches. Doña Elisa, buenas noches. Buenas noches, familia. Don José Emilio, buenas noches. Entonces, habíamos nosotros la semana pasada, habíamos visto, digamos, y lo iniciamos, pero nos concentramos en un temita ahí, digamos, y no avanzamos. Entonces vamos a darle un repasito a un tema que es sumamente importante, ¿verdad? Digamos que nosotros lo tengamos desde lo básico, ¿verdad? Que es el tema del arrepentimiento. Nosotros ya se presentó el mensaje de salvación, ya lo presentamos. Ahora, digamos, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cómo debemos responder al mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a arrancar en esta noche, con arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos el significado la semana pasada, estuvimos viendo el significado, es una palabra que ya hemos estudiado, ¿verdad? El significado de la palabra arrepentimiento. Es muy importante el conocer el significado de la palabra en griego, digamos, de arrepentimiento, digamos, de lo que esto implica, ¿verdad? Que es un cambio de mente, es un cambio de rumbo, es un cambio de dirección, ¿verdad? Digamos, es muy importante, digamos, que nosotros lo tengamos presente, un cambio de idea, digámoslo así, si nuestra mente cambia, cambian nuestros pensamientos, van a cambiar nuestras acciones, van a cambiar nuestra conducta, nuestras actitudes, ¿verdad? Entonces, decíamos que el arrepentimiento no es un sentimiento, eso lo estuvimos viendo la semana pasada, no es un sentimiento, no tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con o sea, con algo, con una emoción. Tampoco se trata con decir lo siguiente, es que yo no siento arrepentirme, porque no se trata de lo que siente, es una decisión, es una decisión, es muy importante entender. No es remordimiento, también hay que hacer la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, ¿verdad? Remordimiento es sentir tristeza, pero no necesariamente apartarme del pecado. El arrepentimiento conlleva tristeza, pero también conlleva el apartarme del pecado, ¿verdad? Es posible que una persona, como decíamos la semana pasada, una persona se emocione, llore mucho, pero sin embargo, nunca se arrepintió. Tampoco se trata, decíamos la semana pasada, de hacer penitencia. Ustedes saben que, por ejemplo, en algunas denominaciones, por ejemplo, digamos, si poníamos el ejemplo de la Iglesia Católica,
de alguna manera relacionan el arrepentimiento con la penitencia. La persona tiende a confundirse. ¿Por qué razón? Porque el sacerdote le dice, lo confiesa, le dice, vaya, suba a la iglesia a rodillas o rece 10 Padres Nuestros, y él, digámoslo así, y cree que porque él subió a la iglesia a rodillas o digamos, o rezó los 10 Padres Nuestros, él ya, digámoslo así, digamos, prácticamente hizo el arrepentimiento, pero eso no es arrepentimiento, no tiene nada absolutamente que ver con arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es una decisión firme, es una decisión interna, es un cambio de mente, un cambio en nuestra manera de pensar. Veíamos también la semana pasada que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos una palabra, digámoslo así, que, digamos, es la que comúnmente se usaba para, digamos, como arrepentimiento, que es la de volverse. Es la palabra que se encuentra siempre en el antiguo, volverse atrás. Esta palabra del antiguo, ¿qué es lo que describe? Recuérdense, describe la acción externa. La acción externa que expresa el cambio interno. Eso es el arrepentimiento. Es un cambio interno que nosotros expresamos externamente con nuestra conducta. Eso es básicamente el arrepentimiento. Un cambio interno, un cambio de mente que provoca una acción externa de volverse, de dar vuelta. ¿A qué? Si yo iba por la izquierda, me devuelvo por la derecha. Si yo estaba en un pecado de adulterio, de alcoholismo, de drogadicción, yo me devuelvo en sentido contrario. Significa hacer un giro completo. Oscar, Sí, señor. En una una dirección, pregunta. perdón, sí. No, tranquilo, una pregunta. Bueno, si ya sabemos que si una persona confiesa a Cristo como a su Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en esa persona. Eso lo sabemos. No necesariamente. Pero si lo está confesando, si está decidiendo que ya no quiere ser mal ladrón y está Ajá, decidiendo que quiere aceptar a Cristo como a su Señor y Salvador. ajá. Pero entonces viene la pregunta. Sí, vamos bien, ese es el paso. Pero Ok, recuérdate sí. que se requiere la disposición, ¿verdad? La disposición de Ah, someterse, la disposición de arrepentirse. Si esas ok. dos, si esa disposición no está, Ah, aunque yo crea sí. en Jesucristo y en su obra, si yo no tengo la disposición de someterme al señorío de Él y de hacer ese cambio de mente, Ah, no pasa nada. No ha pasado ok. nada. Ok, no, estamos de acuerdo. O sea, pero la pregunta mía es, ok, si alguien hizo todo lo que te está diciendo Ajá, correcto. y por X o Y motivo de la vida comete un pecado Ajá. de algo, Sí, ¿verdad? cualquier Lo que pecado, sí. sea, Vamos a cualquier seguirlo pecado, cometiendo. una mentira, lo que sea, ¿verdad? Sí, Pero sí, cometió un correcto. pecado, se Sí, equivocó, se resbaló, se cayó, sí. ¿ok? Eso no significa que esa persona está perdiendo la salvación. En lo Ya lo hemos absoluto. visto, Ajá, correcto. ya lo hemos visto, que no significa necesariamente que está perdiendo la salvación. De ahí, tenemos una naturaleza caída, hasta que nos muramos, vamos a vivir con Exacto. esta ¿Qué está perdiendo naturaleza. esa persona? ¿Qué está perdiendo? Hay algo que está perdiendo en ese Sí, de momento. la comunión con Dios. Es correcto. Perfecto. La Ok, pero comunión. si esa persona, por esa, digamos, por esa relación que está construyendo con el Señor a partir de que decidió cambiar su vida, Ajá. inmediatamente dice, pucha, yo me equivoqué. Sí, Inmediatamente dice, yo me equivoqué y pide perdón por aquello sí. por aquel error, aquella mentira que digo, para poner un ejemplo, ¿ah? Ajá. Por aquella mentira que dijo. Inmediatamente, otra vez, vuelve a tener comunión con Dios. Sí, se arrepintió verdaderamente, sí. Oh, ok, eso es, precisamente eso es lo que quiero llegar. Sí, O sea, y la comunión con Dios se rompe por haberme equivocado. por el pecado. El pecado es lo único que interrumpe la comunión Ok, con Dios. se rompe, pero se puede restablecer. Pero Totalmente. si no, pero si yo no me arrepiento inmediatamente, Mientras dejo que pase el tiempo, ahí sigo sin comunión con Dios. David duró un año sin Ah, comunión con Dios. bueno, Ok. ahí David estamos. duró un año sin comunión con Dios. Y terrible, digamos, él estaba terrible, o sea, había perdido el gozo, había perdido, digamos, esa comunión preciosa que él tenía con el Señor. Sí, Eso, sí. eso puede suceder, le sucedió a David, pero el punto es que lo que perdemos es la comunión, no la vinculación.
Es muy importante, no nuestra vinculación. Sí, Vane. Don Oscar, ahorita que dice usted que David perdió un año de comunicación con el Señor, los 7 años que él estuvo, que vivía en como un animal, él tenía razonamiento en ese momento. Es que él nunca vivió. Ese es Nabucodonosor. Ese es Nabucodonosor. Ah, sí, es cierto, es el otro. Sí, ese es el rey babilonio. El rey babilonio. Gracias. Nabucodonosor. Daniel capítulo, si no me equivoco, Daniel capítulo. David, lo que pasa es que cuando era perseguido por Saúl y todo eso, que él tuvo un tiempo que tuvo que hacerse como el que babiaba, el que estaba ahí, eso fue diferente. Sí, exacto. Muchas gracias, doña Maye. Sí, eso fue, él en ese momento lo que estaba era de alguna forma fingiendo una situación por temor, porque tuvo un momento de duda, de falta de confianza en el Señor, digamos, en este caso que está citando doña Maye, ¿verdad? Pero, digamos, en el caso que citaba Vanes es el otro personaje, ¿verdad? Ok, entonces, entonces, amada familia, el arrepentimiento entonces es un cambio interno de mente que provoca una acción externa, de volverse, de darse vuelta, de hacer un giro completo en una dirección totalmente nueva. Es ahí precisamente donde empieza el arrepentimiento. Ahí es donde empieza. Yo llego y digo, no puedo ya seguir, Señor, ya no quiero esa situación. Y me devuelvo. Sentido contrario. Ahí, digamos, es ahí donde arranca el arrepentimiento. Ahora, esto nos puede, a nosotros puede ser, a mí en un principio me costó entender el arrepentimiento cuando yo iniciaba, porque yo decía, es que yo no entiendo, ¿por qué un cambio de mente si al final de cuentas lo que yo tengo que cambiar es mis acciones? Porque es aquí donde está el centro de control. Aquí está el centro de control. Y nuestra mente, la mente es el mismo centro de control, es la sede de nuestro intelecto, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Entonces todo empieza aquí. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12, ¿qué nos dice? Que nosotros debemos de renovar nuestra mente. Debemos de renovarla. ¿Cómo la renovamos? Con la palabra de Dios. Si nosotros saturamos nuestra mente de la palabra de Dios, entonces vamos a poder, digámoslo así, actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero tenemos que llenar, como decíamos ayer, no se trata solamente de decir, soy un creyente y ya tengo el Espíritu Santo. Necesito saturarme de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda trabajar con base en la palabra de Dios. El Espíritu trabaja con base en la palabra y la palabra con base en el Espíritu. Trabajan juntas. Eso ya lo hemos estudiado. Muy bien. Por consiguiente, un cambio de mente siempre resulta y será evidenciado genuinamente por cambios reales y prácticos en nuestras emociones y nuestra voluntad. Y eso lo decía Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Dice, dad frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si ese fruto no es evidente, se puede de alguna forma cuestionar si realmente esa persona realmente recibió la fe salvadora. ¿Me entiende? Porque una persona puede estar en la iglesia, puede tener 10, 15, 20 años de estar en la iglesia, pero si no se ve ese fruto, si no se ve ese fruto digno de arrepentimiento, esos cambios reales y prácticos en nuestras emociones y en nuestra voluntad, tenemos en ese sentido, es importante, digamos, que nosotros lo tengamos presente, ¿verdad? Que puede ser, pero eso Sí. es lo que yo traía. Vamos a ver, doña Evelyn. Puede ser. No. Doña Evelyn, tiene el micrófono abierto. Buenas noches. No se preocupe, que el Señor la bendiga. Entonces, empezamos, decíamos, entonces, ¿cuál es el paso? ¿Cómo empezamos el proceso? Eso estuvimos viéndolo la semana pasada. Empezamos el proceso del arrepentimiento reconociendo nuestro pecado. Ahí empieza todo. Lo reconocemos, lo identificamos, lo confesamos delante de Dios. Debemos hacer esa confesión. ¿Qué significa la palabra confesión? Es una palabra que ya hemos estudiado. En griego, la palabra confesión, ¿qué significa? Homologeo. Homologeo. Y significa decir lo mismo. Decir lo mismo. Decir lo mismo que ¿qué?
que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios me está señalando que yo estoy mintiendo. Entonces yo debo confesar esa mentira delante de Dios. Ahí es donde la confieso. Señor, reconozco delante de ti que he mentido, Señor. Te he fallado, he pecado, Señor. Entonces debo reconocer mi pecado, confesarlo. Ahora, ¿es suficiente reconocerlo y confesarlo? ¿Es suficiente? No, falta el tercer paso. Y ese es el que la gente, la mayor parte de las personas no da. El tercer paso es arrepentimiento. Arrepentirnos, que implica apartarnos del pecado. Ese es un punto importante. O sea, ahí es donde la mayor parte de la gente se queda pegada. Hacen los 2 primeros pasos, pero obvian el tercero. Ahora, si estoy dando mis primeros pasos en el cristianismo, ¿qué es lo que sucede? Digamos, a mí me invitan a la iglesia, recibí el mensaje del evangelio, me conmovió, me compungió, me dio convicción, reconozco que soy pecador, estoy reconociendo que soy pecador, confieso mi pecado delante de Dios, pero no decido apartarme del pecado. ¿Qué pasa? No nazco de nuevo, no soy redimido. ¿Me entienden, familia? No soy redimido, no soy justificado. Ese es el punto ahí. En ese momento no soy justificado. O sea, no nazco de nuevo, no soy redimido. Y si ya soy un creyente que reconozco mi pecado y lo confieso delante de Dios, pero no me arrepiento. Bueno, ¿cuántas personas hay en la iglesia? Han nacido de nuevo. Cometen un pecado, cualquier pecado contra contra un familiar. Hablemos de un familiar. Pero deciden de alguna forma no lo perdonan. No perdonan a ese familiar. Y siguen viniendo a la iglesia normalmente y todo normal y apariencia de piedad y todo, pero no puedo perdonar a esa persona. No la perdono. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Mientras que yo no pida perdón, ese pecado no ha sido perdonado por Dios. No hay restauración. Digamos, no hay comunión. Tengo la comunión interrumpida con Dios. Entendemos esa parte, hermanos. Es importante que nosotros lo tengamos. Es algo que muchas veces nosotros, digamos, no le damos importancia. Le damos importancia a los pecados de la carne. No, ya yo no tomo, no fumo, no mujereo, no esto, no veo pornografía, no esto, no. Y todos los pecados de la carne. Pero digamos, por ejemplo, no le damos importancia al perdón, por ejemplo, a perdonar. Y ahí me quedo. En mi orgullo no perdono. Bueno, está interrumpida la comunión con Dios. Está interrumpida en ese momento. Es muy importante entenderlo. No hay, el Señor, aunque esté viniendo a la iglesia, aunque haya reconocido mi pecado y aunque no haya confesado, si yo no he pedido perdón a la persona que ofendí, porque no basta pedirle perdón a Dios, porque muchas veces hacemos el daño. Ofendemos a la persona y decimos, Señor, perdóname, ya yo reconozco realmente que yo ofendí a esa persona, pero no le pedimos perdón a la persona. El pecado está pendiente, familia. Yo tengo que ir y decirle a esa persona, mira, fíjate que el otro día te contesté mal y reaccioné mal con usted. Perdóneme. Ya si la otra persona no lo quiere perdonar, ya eso es otra cosa, ya es ella con Dios, pero usted ya cumplió con el Señor. Y usted es pedirle perdón al Señor y pedirle perdón a la otra persona. Entonces, muy importante, mientras que no lo hagamos, tenemos interrumpida la comunión con Dios. Don Oscar, bueno, ahí también se puede dar un caso, que la persona diga, ay, voy a pedir perdón para estar en paz con Dios, pero en realidad su corazón hay que ver cómo está. Si ese bueno, pero ahí estamos de acuerdo, doña Maya, excelente. Dios es omnisciente. Él sabe si pidió perdón o no pidió perdón, ¿cierto o no? Y entonces, al final de cuentas, ¿cómo vamos a saber eso? Porque la persona va a seguir siempre incomodada por el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo contristado ahí porque no se hizo genuinamente. Acuérdense de lo que nosotros estudiamos ayer. El Espíritu va a estar apagado porque no está reconociendo. Hay un pecado no confesado. ¿Me entiende, familia? Y las bendiciones
digámoslo así, producto de la gracia del Señor, no van a ser recibidas. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, usted puede creer en la persona de Cristo y su obra en la cruz, pero si esa confianza y ese conocimiento no lo lleva a usted al arrepentimiento, usted no es salvo. Es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Lo importante, hay mucha gente que conoce al Señor, conoce. Hay mucha gente que ha creído, que ha comprendido el mensaje del Evangelio, ha recibido, digámoslo así, la verdad, pero no se arrepienten. No son salvos. Es muy importante. La salvación, digámoslo así, nadie se salva sin arrepentimiento. Nadie se salva si no se ha arrepentido. El arrepentimiento es indispensable para la salvación. No basta con que usted solo crea. El diablo cree y no se ha arrepentido, ya lo hemos visto. Ok. Ahora, por otro lado, el arrepentimiento, hermanos, es un don de Dios. Es un don de Dios que Él derrama soberanamente sobre el pecador penitente. Y aquí entramos a la inquietud de doña Mayela. Dios derrama soberanamente el arrepentimiento cuando Él ve el corazón de esa persona de que realmente se ha arrepentido. Él es omnisciente. Por eso es un don, eso es lo maravilloso. Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Ahora, una persona, como decíamos, que conoce el Evangelio, conoce la verdad, la comprende y la entiende y la cree, pero no está dispuesto a someterse al señorío de Cristo, no está dispuesto a arrepentirse, no es salvo. No ha pasado nada. ¿Entienden el punto? Muy importante. Ahí es donde está, como dicen, el talón de Aquiles de muchos en la iglesia. Porque con solo un pecadito, vaya, yo les digo una cosa, un ejemplo que ya más de una vez lo hemos puesto. En base a las estadísticas, el 60% de la iglesia está viendo pornografía. Eso es lo que dicen las estadísticas. El 60%, pastores, líderes, hombres, mujeres, jóvenes, están en pornografía. Si están en pornografía como una práctica de pecado continua, no han sido redimidos. Y pueden tener 15 años de estar ahí, pueden tener 20 años. No han sido redimidos, no han nacido de nuevo. Ven el punto. Vamos a poner un caso. El 2%, vean qué interesante esto, lo que decíamos el otro día. El 2% de la iglesia está cumpliendo el mandato de la Gran Comisión. El 2%. Y el otro 98% no lo hace. Es un mandato, es un mandamiento. ¿Cómo queda el asunto, familia? ¿Cómo está el asunto con ellos? O sea, no vamos a ponernos a juzgar, pero ahí se las dejo. O sea, están en una práctica de pecado, porque no están obedeciendo al mandato de la Gran Comisión. Ayer veíamos que es un mandato ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos de la plenitud del Espíritu. Para ser llenos, necesitamos facultar, digamos, completamente nuestra rendición a Dios. Todos los elementos para estar rendidos completamente al Señor, para poder ser llenos. Esa es la razón, hermanos, por la que hoy la iglesia tiene tan poco poder. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de nuestro Señor. Entonces, hermanos, Él es el único que sabe si realmente la persona se arrepintió. Y si el arrepentimiento en la persona es genuino, Dios derrama el don. Y si la persona no es genuina, no es perdonada, ni restaurada, no es justificada para con Dios, sigue sin comunión con Él. Estamos hablando de un creyente. No hay prosperidad en Él. ¿Por qué no hay prosperidad? Ayer lo vimos. ¿Por qué no hay prosperidad? Porque es un pecado no confesado delante de Dios. O sea, no solo es confesarlo. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Dice, el que encubre sus pecados y no se aparta de ellos, no prospera. El que los encubre y no se aparta, no prospera. Proverbios 28:13.
Entonces, veamos en Hechos 5:31, doña Mayela. Hechos 5:31. Vamos a Hechos 5:31. Hechos 5:31. 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Muy bien. ¿Qué entienden ustedes acá, familia? Oiga, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y vea lo que dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da el arrepentimiento y el perdón de pecados? Dios. Es Dios. Es Dios. O sea, usted, no diga usted, yo me arrepentí. No, usted puede decir, yo me dispuse a arrepentirme, confesé mi pecado y me aparté de él, pero el don lo da él. Él es el que da el don del arrepentimiento. Cuando yo verdaderamente, genuinamente estoy dispuesto a cambiar. Ven el punto. Él es el que da. Él es el que sabe si realmente yo estoy dispuesto. Él es el único que conoce mi corazón. Vean ustedes en Hechos 11:18. Hechos 11:18. Arturo, buenas noches. Buenas noches, don Oscar. Perdón por la tardanza, es que No se preocupe, sí, tranquilo. me cambiaron unas rotaciones y había que mandar otras que ocupaba en el hospital, entonces ya salí de eso, más bien me van a disculpar. No se preocupe. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para esta vida. Ha dado Dios. Ahí, pues lo pueden subrayar en las Biblias de ustedes. Vean donde dice, ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Lo da Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Segunda Timoteo. Don Oscar, Sí, señor. vieras que yo le tenía una consulta con respecto a esto, digamos, lo de la gran encomienda. Porque, bueno, yo creo que aquí ya la mayoría sabe, pero yo estudio medicina, ¿verdad? Ajá. Entonces, digamos, usualmente en el ambiente que yo me rodeo son ambientes muy academicistas, o sea, muy académicos, y Ajá. suele pasar esto que o primero la gente no cree en Dios, ¿verdad? O pasa también, digamos, que la gente, digamos, dice creer en Dios, pero no cumple con lo que Dios establece, que es lo que hablamos, o sea, son tibios. Ajá. Pero a mí siempre me ha surgido la duda de que yo entiendo que uno tiene que difundir la palabra de Dios, pero hasta, o sea, ¿en qué punto, digamos? Porque cuesta mucho que, digamos, ni siquiera sale la conversación, ¿me explico? O sea, en ningún punto uno está, digamos, como para hacer un comentario, puesto que, digamos, nadie habla de eso. Entonces, ¿hasta qué punto es que uno tiene como oportunidad de discutir esos temas con alguien que, primero, no es creyente o tal vez es tibio? Digamos, en un ambiente así, me explico. Porque Ok. si fuera, digamos, con los hermanos es muy fácil hablar de Dios, porque Ajá. los hermanos creen y, digamos, uno en la iglesia, digamos, uno puede hablar de la palabra, pero en ambientes así, me imagino que no solo así, inclusive ambientes laborales, a más de uno le debe pasar que tal vez un compañero de trabajo no cree en Dios o tal vez inclusive no crea en la misma, o sea, en la misma línea que uno, puede ser o católico o cree, digamos, en otro tipo de religión. Entonces yo siempre he tenido esa duda. Ok, digamos, ¿cómo funciona esto? Recuérdese que en Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice que el Señor ya ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces, Okay. tenemos que a partir de una cosa. Es el Señor el que ha preparado las obras para que nosotros andemos en ellas. Ahí empieza todo. Una. Segundo, nosotros que veíamos ayer precisamente en el estudio, y es el estudio de la iglesia, el estudio de la iglesia, digamos, del Señor. Ahí está el modelo. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los discípulos? Ellos oraban. Señor,
Entendemos tu gran comisión, Señor. Entendemos ese mandato, Señor. Lo entendemos y queremos obedecerlo, Señor. Solamente, Señor, danos el denuedo. Danos, Señor, y ahí empieza usted, danos la elocuencia, Señor. Y simplemente, Señor, pon el momento y pon las personas a las que yo tengo que llevarle el mensaje del Evangelio. Que seas tú, Señor. Dependo de ti. Que seas tú, Señor, abriendo esa puerta, Señor. O sea, porque dependemos de Él. El Espíritu Santo es el que da la convicción. El Espíritu Santo, recuérdense que es el que nos va a mover. Él es el que nos mueve. Pablo, cuando más adelante lo vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, de los viajes misioneros, el Espíritu Santo le decía, Pablo, no quiero que vayas ahí, vas a ir a tal parte. Es Él el que nos mueve, es Él el que nos Sí, sí, dirige. entiendo. Entonces, nosotros nos encomendamos a Él y el punto es que usted, en el momento que usted menos espera, estando encomendado todos los días, Señor, tú sabes que yo quiero obedecer, Señor, el mandato de la gran comisión, Señor. Pon hoy, Señor, a alguna persona, Señor, que tú ya tienes dispuesto ese momento. Ponlo, Señor. Aquí está tu siervo dispuesto. Ok, nosotros oramos y cuando usted se da cuenta es el Señor llevándolo precisamente a una persona y usted predicándole libremente la palabra. Usted la va a predicar, no siempre va a ser bien recibida, pero el Señor lo que quiere simplemente es que nosotros la entreguemos el mensaje. El mensaje Pedro lo entregó y mucha gente no estuvo de acuerdo, mucha gente lo rechazó y lo querían matar y lo mataron al final de cuentas. Pero el punto es Él mismo el que nos va a guiar, es el Espíritu Santo, nosotros somos guiados por Él. Él es mismo, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Es dejarnos guiar por Él, por la Entiendo. plenitud del Espíritu, como decíamos ayer. Sí, tal vez es como esperar, digamos, a que, sí, que el Espíritu Santo nos ponga en una situación donde sea Eso, más, Él lo va a digamos, poner, Él lo va a poner. ajá, Arturo, usted solo anhélelo. O sea, ok. nosotros lo que debemos hacer es, Señor, estoy anheloso por hacerlo, Señor. Porque muchas veces tú sabes, Señor, en el ambiente que yo me muevo, tal vez no ha salido la oportunidad, pero quiero hacerlo, Señor. Quiero que seas tú, Señor, con tu poder y no en mis propios medios. Todo Don está en la Oscar, oración y en la dependencia. Sí, doña Maggi. don Oscar, ahí también hay otra posición. Por ejemplo, cuando la persona es como muy necia, muy majadera por el evangelio y que más bien como que a la otra persona le repugna, le cae mal, no le agrada, no le gusta, ahí es mejor dar testimonio más que palabras, ¿verdad? Si uno sabe que a la otra mejor es testimonio y guardar y orar, guardar silencio y orar porque no es sabio estar tampoco. Estamos de acuerdo, perfecto, doña Maya, muchas gracias. Ahí estamos hablando, digamos, recuérdese que nosotros somos Biblias abiertas, nuestro testimonio, como dice doña Maya. Muchas veces nuestra forma de actuar habla más que cualquier cosa que nosotros podríamos decir. Ellos van a ver, ellos están viendo su testimonio, ellos lo están viendo a usted, cómo habla usted, están viendo su persona y eso habla mucho más que muchas veces las mismas palabras. Entonces, esa es otra forma, digamos. Nosotros no solamente testificamos de palabras, sino testificamos con nuestro fruto, que es lo que estamos. Por eso el fruto del cristiano tiene que ser visible. Es que, digamos un ejemplo, hay personas que son cristianas y se avergüenzan de ser cristianas. O sea, nadie sabe que son cristianas. Nadie sabe que son cristianas. Ay, mira, usted era cristiano. Nadie sabe. No, o sea, soy creyente. Y eso yo tengo que, de alguna forma, digamos, con mi testimonio, hacerlo evidente. ¿Y cómo lo hago evidente? Muchas veces apartándome precisamente de las contaminaciones del mundo, ¿verdad? De eso. Ok. Entonces, el verdadero arrepentimiento, hermanos, comienza Don Oscar, con Dios y no con el hombre. Sí, don Juan Carlos. no que, digamos, con el comentario tan atinado que hace don Arturo, Sí. que a mí me ha pasado que hay veces trato de iniciar una conversación, ¿verdad? De hablar de algo, ¿verdad? Y bueno, la última vez que lo intenté, eh, uno sintió el rechazo, ¿verdad? Uno sintió el rechazo. Y por más que la pulse a uno, no hay manera de que la gente le ponga atención, porque hay como Ajá. un rechazo, ¿verdad? Como un Ajá. rechazo a lo que tiene que ver con la palabra, o más bien como un escepticismo, ¿verdad?
Ajá. No sé si rechazo será la palabra correcta, más bien es como un escepticismo, ¿verdad? Como que la gente eso no, o sea, eso lo siente uno a kilómetros, ¿verdad? Eso lo siente uno a kilómetros de parte, digamos, de unas personas. Hay otras personas, como la señora que me ayuda aquí en la casa a mí, que sí, es una señora cristiana, ¿verdad? Y que le gusta mucho escuchar la palabra de Dios y de todo. Pero uno le habla de, digamos, le habla de, por decir un ejemplo, un día yo le estaba hablando del Tribunal de Cristo, ¿verdad? Y escucha, uno le lee las citas y escucha, pero uno siente que no cree, Ujú. uno siente que no, ¿verdad? Hoy le pasé un video ahí que me encontré, ¿verdad? Mañana le pregunto a ver qué le pareció, ¿verdad? Pero uno siente que no, como que no les llega eso, ¿verdad? Ahora, perdón, don Juan Carlos, una pregunta. A todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Cuando nosotros estamos hablando con otra persona y le estamos presentando el Evangelio, nos hemos encomendado al Espíritu Santo antes. Bueno, eso sí, ese es un buen punto. Ese es un punto. Inténtenlo ahí, Sí, inténtenlo. Sí, doña Evelyn, por favor. muy bueno. Buenas noches. Disculpe, yo también hoy me conecté un poquito tarde porque tuve aquí una situación en las oficinas. No se preocupe, doña Evelyn. Yo humildemente, lo que estoy haciendo es que me estoy instruyendo en la palabra. Me estoy con entendimiento y con razonamiento, justamente porque sé que para llevarle la palabra a los no creyentes, que creo que son más en el mundo que estamos ahorita, no es tan fácil ir. No me siento, al menos yo personalmente no me siento aún preparada para ir a entablar una conversación con un no creyente. Entonces, yo humildemente lo que yo hago, y no sé si a alguno le sirva, pero tal vez algunos saben más que yo lo que estoy haciendo es leo, trato de conectarme a los estudios, trato de que si tengo una duda, al principio iba a volver loca a don Oscar, pobrecito, ya ahora ya voy entendiendo más. Uno entre más lee, uno más tiene entendimiento y uno más fortalece la fe. Entonces, creo que estoy pronto, espero que así sea en la voluntad del Señor. Yo creo que yo estoy pronto a sentarme, a hablar con un no creyente y sostener con Biblia, como la palabra, lo que es. Pero yo hace unos meses jamás me ponía a hablar ni con un tibio ni con un no creyente porque no me sentía preparada. Entonces, yo como recomendación, yo diría, sigamos nutriéndonos de la palabra, sigámonos como hermanos, sosteniéndonos en la fe, ayudémonos mutuamente, porque llevar el evangelio, llevar la palabra es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. Ese es mi aporte. Perfecto, excelente. Don Oscar, Sí, dígame, doña Marta. ¿puedo yo también aportar? Sí, dígame, por favor, con mucho gusto. Bueno, yo sí necesito mucho del pastor, a cada rato lo estoy molestando, porque yo sí lo llamo muy seguido para salir de dudas en lo que pueda, pero la forma en la que yo pienso yo que yo he mostrado a Cristo, la palabra dura un montón aprendiéndola completa, ¿verdad? Entonces yo lo poco que sé, eh, lo, lo que Dios me ha dado en entendimiento, lo aplico. Y una forma en la que yo lo muestro es siempre pensando si eso glorifica a Dios. O sea, en lo que sea, las 24/7, yo no estoy predicando con la Biblia, pero con mis acciones. Por ejemplo, todo lo que yo hago, yo digo, eso honra al Señor. Eso sirve para mi crecimiento en todo lo que hago. Cuando quise hablarle a otra persona, hay personas que les gusta debatir y yo todavía no puedo hacerlo porque todavía me ganan, siempre me han ganado. Entonces solamente hablo y les digo quién es Cristo, quién es para mí, quién es, qué es lo que muestra la palabra, le muestro los atributos y lo poco que sé y ya, me retiro. Esa es la manera en la que yo lo hago. Muchas gracias, doña Marce. Pero vea qué interesante. Digamos, el libro de los Hebreos
en el capítulo 5, versículo 14, a nosotros nos da una pista. Vean. Nosotros, digamos, recuérdense que nosotros tenemos ya una base. Hay una base en nosotros y esa base como mínimo es la que nosotros debemos compartir. ¿Cuál sería la base que nosotros debemos compartir? Bueno, usted dice que usted es un creyente. Bueno, usted creyó. ¿En qué creyó usted? Porque es que ahí está el punto, digamos. ¿En qué creyó? Porque uno muchas veces la gente dice, es que yo, ok, no me siento preparado todavía para ir y llevar el mensaje. Pero el punto es, lleve el mensaje de lo que usted creyó. Porque usted para creer, usted tuvo, digamos, que haber recibido un mensaje y usted ahora lo cree y lo tuvo que haber entendido porque no, usted no lo creyó por religiosidad, usted lo creyó porque lo entendió y lo comprendió. Entonces, digamos, ¿qué es lo básico? Lo más básico, lo más básico, lo más básico. La persona de Jesús, su identidad divina, el Dios hecho carne, habitó en medio de nosotros. Él vino y vivió una vida perfecta, la que usted no podía vivir y yo no podía vivir. El Señor, el Padre, demandaba una vida perfecta de nosotros. Él vino a pagar la deuda. Él vino a pagar la deuda. ¿Cuál es la deuda? Digamos, nuestros expedientes delictivos. Él vino a pagar nuestra deuda. Con su vida, entregó su vida, muriendo en una cruz, derramó su sangre. Nos limpió los pecados. Con su muerte, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él pagó nuestras transgresiones. Y con su resurrección, Él nos justificó. Hemos sido justificados y declarados justos. Eso es lo que hemos creído. Eso es lo que nosotros hemos creído. Don Oscar, eso uno lo comenta, pero ellos siempre, algunos casi con los que he estado, siempre dicen, pero eso ya lo sabemos. Bueno, pero el punto es, si lo saben, si ellos lo saben, entonces sus vidas deben, porque volvemos a lo mismo. No se trata de saber, es lo que estamos viendo en esta noche. Es saber. Ahora, ¿cuál es la parte que sigue? Someternos a su señorío. Porque usted lo sabe, o sea, entonces usted me imagino que usted, digamos, está completamente sumergida en la palabra de Dios. Usted, o sea, con la persona que uno está. Pero digamos, usted habla, por ejemplo, muchas veces con una persona y no conoce nada de las Sagradas Escrituras. Conoce esa verdad, pero no conoce nada de las Sagradas Escrituras. Y vean lo que dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice Hebreos 5, 14? Por favor, don Edwin. Hebreos 5, 14. Hebreos. Sí, señor. 5:14, voy. Sí, señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ok. Aquí digamos, ¿cuál es la idea, hermanos? ¿Cuál es la idea? O sea, nosotros debemos de ejercitar nuestros sentidos con lo que nosotros vamos recibiendo. O sea, sí, señor, lo poquito que nosotros recibimos, entregarlo. Lo poquito que nosotros recibimos, entregarlo. Sí, don Juan Carlos. Disculpe, es que ahí, cuando habla precisamente de esa última parte, ajá, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ajá. Digamos, yo lo que siento es que, digamos, una persona, digamos, que solamente es religiosa, ¿verdad? Solamente es religiosa. Usted le puede hablar, sí, puede decir que sí, que conoce de Cristo y todo el asunto, pero esto no lo tienen ejercitado. O sea, por más que uno les muestre la palabra y les muestre los, digamos, los versículos y de todo, ¿verdad? No, Ajá. o sea, no les entra. Don Juan Carlos. Porque solamente están acostumbrados a escuchar lo que dice, digamos, un caso de un católico, lo que dice el sacerdote. Estamos de acuerdo, pero entonces aquí algo así es. Hagámonos una pregunta, acá. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Sí. Es el modelo de la iglesia. El modelo de la iglesia. ¿Cómo hizo Pedro? Imagínense, predicándole al Sanedrín, al propio Sanedrín, los mismos que crucificaron a Jesús.
O sea, lo iban a recibir así nomás, el evangelio. Ay, qué lindo, miren, no nos equivocamos. Oscar, pero ahí, o sea, yo concuerdo con usted. Digo, uno lee Hechos 2 y ahí se lo encuentra eso que usted está diciendo. Ajá. Y se convirtieron en 3,000. Ajá. Ah, pero cuando Pedro hace eso, acordémonos que Pedro está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que yo le compro a usted la idea que usted más de un rato nos vendió. Bueno, hemos orado nosotros, le hemos pedido el Espíritu Santo. Ahí está todo, ahí está todo. Ahí está el asunto, ¿verdad? Ahí está. Bueno, seguramente yo no he hecho eso, probablemente, ¿verdad? Prácticamente casi ninguno de nosotros muchas veces. Recuérdense, ayer dijimos una frase. Ayer dijimos que el Espíritu Santo es el más desconocido en la iglesia hoy en día. No, totalmente de acuerdo. Debo ser franco y sincero. ¿Para qué hay que ser honesto? No, una vez don Víctor había dicho, aquí a estudiar. Ajá. Una vez don Víctor había dicho que también es que era alguien que estaba, digamos, ¿cómo le explico? Que sí, que yo sabía que estaba el Espíritu Santo, que existía, pero no lo conocía, o sea, apenas lo estoy empezando a conocer y entendiendo cuál es su obra. Eso, ahí está. Pero a mí lo que me llama la atención es eso, o sea, ¿por qué hay personas que se cierran? Pero es que se cierran así a no escuchar nada. Ajá. Bueno, porque precisamente hay ceguera, corazón endurecido. La misma 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la palabra. Así de fácil, esa es la razón. Entonces, pero digamos, si nosotros lo hacemos en el poder del Espíritu, es el Espíritu el que rompe esa resistencia. Solo Él puede romperla, nosotros no. Intentémoslo, familia, intentémoslo, dejémoslo ahí, anotémoslo como de tarea. Yo mismo me lo pongo de tarea, porque uno muchas veces, digamos un ejemplo, confía más en sus propias fuerzas. A mí me ha pasado, confía más en sus propias fuerzas y en lo que uno puede hacer por los talentos que uno cree que tiene, que en el poder del Espíritu. Oscar, pero ustedes en la palabra está, palabra está, y recibiréis poder. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que convencemos, es el Espíritu Santo. Amén. Doña Marcela, usted iba a decir algo, por favor. Ella iba a decir algo de don Víctor. Sí, exactamente. Digamos que en ese momento estaban los dos. Lo que estaba comentando era que a veces don Víctor dice que el Espíritu Santo, cuando uno está dando el evangelio, él sabe y conoce a la persona a la que uno, y tal vez él ya sabe que no va a derramar el don de arrepentimiento. Entonces hay que seguir y seguir y seguir. Sí, porque hay dos cosas. Es que vean, nosotros muchas veces, vean, hay dos cosas que el Señor quiere. Una es que nosotros testifiquemos digámoslo así, y si esa persona, digamos, recibe el evangelio, perfecto. Pero también el Señor quiere que testifiquemos de que esa persona recibió el evangelio y el día que esté delante de Dios no tenga la excusa de decir, es que yo no sabía nada de eso. No tiene excusa. No, usted lo recibió y a usted se lo presentaron y usted lo rechazó, y aquella muchacha y aquel señor llegaban y le tocaban la puerta y le pedían que por favor la escuchara y usted lo rechazó. Es digamos, somos testigos de Cristo. La iglesia es testigo, cada uno de nosotros es un testigo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria, dice, ¿dónde más? Dice, y por toda la tierra. Nosotros somos sus testigos, eso es lo que es la iglesia, somos testigos, cada uno de nosotros es un testigo de Cristo. Ya no somos testigos porque nosotros no lo vimos a Él, pero testificamos de lo que el Señor nos muestra a través de su palabra, ¿verdad? Pero bueno, eso es la obra del Espíritu. Continuemos acá, digamos, con el arrepentimiento. Nada más para que ustedes confíen y pongan entonces siempre, encomiéndense. Vea que ahora nosotros, yo el otro día les decía a ustedes, les puse un mensajito y les decía, estemos orando por la actividad. Desde ahora estemos orando. Que sea el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo preparando los corazones, que sea el Espíritu Santo preparando todo desde ahora, que sea el Espíritu Santo, el Señor levantando vallado, dándonos la sabiduría desde ahora. O sea, porque la obra es de Él, no es nuestra. Nosotros digamos, el Señor no quiere que seamos como Marta.
¿verdad? A hacer y hacer y hacer y hacer, no, es a hacer dirigidos por el Espíritu. El libro de los Hechos es interesante. El libro de los Hechos se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en realidad no debería llamarse así. Porque en realidad debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Porque los hechos son del Espíritu Santo, hermanos. Es de Él, la obra es de Él. Él es el que hace todo. Nosotros solamente somos sus instrumentos. Por eso lo importante es entender que soy yo un instrumento. Y yo como instrumento no tengo poder para ir a romper una resistencia, digamos, que está ahí de ese poder del pecado, esa ley del pecado, esa fortaleza de Satanás, digamos, esa corriente de este mundo. No la podemos romper nosotros. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de romperla. Muy bien. Entonces, por lo tanto, el verdadero arrepentimiento empieza con Dios y no con el hombre. Recordemos que la verdadera disposición, y aquí viene el punto, la verdadera disposición a arrepentirse tiene que venir siempre antes de la verdadera fe. O sea, a mí me presentan el Evangelio, ya nosotros lo vimos la semana pasada, a mí me presentan el Evangelio. En el momento de presentarme el Evangelio, el Espíritu Santo genera convicción, me da convicción. Y esa convicción me tiene que llevar a mí a disponerme al señorío de Cristo, a disponerme a arrepentirme, a disponerme a confesar mis pecados y reconocerlos delante de Dios. Disponerme. Si yo estoy dispuesto, mi corazón está dispuesto, que es lo único que Dios pide en ese momento, Él derrama el don de la fe para que yo pueda creer, porque la fe también es un don de Dios. Entonces Él derrama el don de la fe. En el momento en que yo creo, soy justificado. Mis pecados son perdonados. El Espíritu Santo viene y entra en mí, me regenera, he nacido de nuevo. Y el Señor derrama el don del arrepentimiento para que yo ahora pueda andar en sus estatutos, andar en sus mandatos. ¿Me entienden, hermanos? Así es el proceso. Entonces, por eso es importante la disposición a arrepentirse tiene que ir siempre antes de la verdadera fe. Sin esa disposición verdadera a arrepentirse, nunca puede haber fe verdadera. Y mucho menos Dios va a derramar el don del Espíritu y el don del arrepentimiento. No lo va a hacer, porque no hay esa disposición. Yo, digamos, vea, por ejemplo, ese es el problema que pasa en las iglesias cuando les venga, pase adelante, venga, repita la oración o repita esta oración conmigo. La oración no es mágica, no es mágica. No se trata de repetir una oración, se trata de confesar, es una confesión de fe. Romanos 10:9, ahí es donde está la confesión de fe. Confesamos la fe. Sí, señora, ¿alguien iba a decir algo? No. Bueno, ok. Entonces es importante. Hay mucha gente que se arrepiente acerca de prácticas que realizaba. Deja de hacerlas. Eso lo hace creyente. Aquel alcohólico dejó de tomar. Perdón. No, que sí, creí que era otra cosa con referente a lo mismo de la evangelización, que a veces le dicen a uno, ¿y usted a cuántos ha llevado a Cristo? Ajá. Y digo yo, ya, y no he, de momento, no he llevado, pero siempre estoy intentando. Así es. Sí, así es. Es interesante porque hay un proverbio que dice que el llevar a las personas a Cristo es árbol de vida. O sea, digamos, trae bendición para nosotros. Es importante. O sea, así es como se reproduce la iglesia. Dígame una cosa, veamos el rebaño, vean la alegoría del pastor y de las ovejas. Eso le iba a decir yo, que yo había visto un día, este es un versículo que era más valioso llevar una oveja perdida que 100, o sea, 100 que están salvadas. Así, empecemos con uno, porque recuérdense que somos responsables también del discipulado de esa persona, de discipularla. Pero yo digo, bueno, no estoy preparado todavía para discipularla, ¿no? Pero yo la llevo a la iglesia y la acompaño, es mi pececito, yo la jalo y la llevo y así, vea, humildemente, así su siervo, el siervo de ustedes, así empezó, hermanos, así empecé yo tenía una bucetita.
Y yo invitaba a las personas y me las llevaba en la buceta y las llevaba y las jalaba y las jalaba. Y así, digamos, estuve durante 20 años. Entonces, de uno en uno, un pececito, uno, cuidemos ese pececito. Y ese pececito jala otro pececito. Y ahí, cuando usted se da cuenta que el Señor lo está usando. Son las ovejas las que se reproducen. Y Dios quien añade. Pues la obra es de Dios. Muy bien. Entonces, hay mucha gente que se arrepiente acerca de ciertas prácticas que realizan. Por ejemplo, dejan de tomar, ya no son alcohólicos, o dejan de cometer adulterio, dejan de ver pornografía. Eso los hace creyentes. Eso los hace que tengan fe salvadora. No necesariamente. No, así no, cero, no, porque mucha gente lo ha hecho y no, digamos, se meten alcohólicos anónimos y dejaron de tomar, pero no son salvos, no tienen fe salvadora. Eso no los hace creyentes. O sea, el único que aporta salvación es Cristo con su obra. Punto. El creer en Él, en someterme a su señorío y disponerme al arrepentimiento. Oscar, Sí, Señor. pero digamos, llegar a Cristo, que alguien, digamos, independientemente del pecado que tenga, alguien que confiese a Cristo, que acepte a Cristo como el Señor de su vida, es porque algo pasó en su corazón. Algo, es que lamentablemente está bonito el ejemplo. ¿Verdad? El problema, ¿sabe qué, Juan Carlos? Que nosotros aprendemos siempre a la difícil. No, estamos de acuerdo, pero, ¿Sí? pero el que lo hace, digamos, el que lo hace, independientemente de las circunstancias, el que lo hace es porque algo pasó en su corazón. Porque usted tiene razón. Digamos, una persona se mete Alcohólicos Anónimos y se lo propone y en un año, 2 años ya no toma. Sí, exacto. Pero tiene el resto, Eso lo puede hacer una persona perfectamente. pero el resto del corazón está podrido. Ah, por eso, a eso es lo O que sea, vamos, o sea, eso es a sanó, lo que vamos. sí, del 100% de su corazón, hay un 1% que está sano. El 99% sigue podrido. Y lo hace en sus fuerzas, no en las de Cristo. Exactamente. Ahí no ha pasado nada. Entonces es importante que eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento debe conducirlo a volverse a Dios. Debe conducirlo a creer en Cristo y su obra y a someterse a su señorío. Es que la gente dice, es que sí, yo creo en Cristo, yo creí. Entonces díganme ustedes, y usted está sometido al señorío de Cristo. Es que ahí está la clave. Vea, yo uso mucho esa frase, someterse al señorío. ¿Qué es someterse al señorío? Es entender quién es Él. Él es el Señor, el soberano, el creador del universo. Y muchas veces, mire, la gente dice, sí, yo estoy sometida. Y en la primera prueba empieza a quejarse. Empieza a quejarse. Es que a renegar que amaneció estallado y el carácter y qué será lo que me está pasando a mí. Y entonces la pregunta es, ¿está sometido al señorío de Cristo? Él es soberano. Él está permitiendo todas esas circunstancias en su vida. Ese era el problema de los judíos. Se quejaban y se quejaban y se quejaban y se quejaban y se quejaban. Y ahí tan bonito el ejemplo del libro de Job, ¿verdad? Exacto. No, Job nunca renegó, ¿verdad? Nunca. Exactamente. Siempre sometido al señorío. Siempre tuvo fe en el Señor, ¿verdad? Siempre, sí. Así es. Entonces, el llamado al arrepentimiento comienza en la misma introducción del Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Marcos, vamos a Marcos capítulo 1, doña Elisa, Marcos capítulo 1, versículos 3 y 4. Marcos. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Marcos 1, 3, 4, ok. Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí lo tenemos. Juan el Bautista preparando el camino. Eso es interesante. Para que Cristo pueda entrar en su corazón, para que Él pueda habitar en usted, usted primero tiene que ir al arrepentimiento, disponerse al arrepentimiento, disponerse a un cambio.
De lo contrario, Cristo no entra. Cristo no va a compartir su gloria con nada ni con nadie. Normalmente recuérdense que antes del arrepentimiento todos nosotros estábamos llenos de ídolos. Hay que derribar, hay que hacer una limpieza de todos esos ídolos, derribarlos, para que Cristo pueda entrar y reinar Él solito en nuestro corazón. El llamado de Juan el Bautista al arrepentimiento era una preparación necesaria para que el Mesías se revelara a Israel. Hasta que Israel hubiera sido llamado a volverse a Dios en arrepentimiento, su Mesías, hermano, su Mesías esperado no podía revelarse. O sea, hasta que no hubiese un arrepentimiento verdadero en Israel, el Mesías no se revelaba y no se arrepentía. Sí, señor. Que doña Alba dice en el chat, ¿sí?, que no ha podido entrar. Tal vez, doña Maye, tal vez usted le pregunta a usted, es raro porque, digamos, ella puede ingresar, porque el link está en los fundamentos, ella está en fundamentos. Sí. Ok, sí, Voy a gracias. hablarle, ahí me está hablando y voy a ver si es que no tiene el link o qué pasa. Voy a ver. Con mucho gusto, muchas gracias, doña Maye. Muchas gracias, don Juan Carlos. Con gusto. Ok, entonces, hermanos, un poco más adelante también vamos a leer que el mismo Cristo predica después de que Juan ha preparado el camino delante de él. Vamos a Marcos, ahí mismo donde estamos, Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Vanesita. Voy. No se preocupe. Marcos 1, 14 y 15. 1, 14. Ay, me retrocedió. Marcos 1, 14, 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy bien, muchas gracias, Vane. Aquí ustedes pueden ver que el primer mandamiento que sale de los labios de Jesús, el primer mandamiento que sale de los labios de nuestro Señor, no fue que creyeran, sino que se arrepintieran. Primero nos arrepentimos y después creemos. O sea, si yo no tengo dispuesto mi corazón, y aquí estamos hablando de disposición, si yo no tengo dispuesto mi corazón al arrepentimiento, a cambiar, no lo tengo dispuesto, aunque yo crea, no va a pasar nada. Eso queda claro. O sea, Don Oscar. Sí, señor. Que en el 15. ¿Sí? Dice, arrepentidos y creed en el evangelio. Ajá. Ok, Jesús estaba ya, digamos, como adelantando, probablemente, porque él habla del evangelio, pero el evangelio no había sido escrito todavía. Entonces él está adelantando, digamos, el evangelio que se iba a escribir y que íbamos a tener todos. Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Bueno, el significado de la palabra evangelio no lo tengo claro, pero sí yo tengo claro que Cristo es el evangelio. Porque Él es el que nos dio la palabra, el que murió por nosotros. Las buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. Sí, doña Elisa. Eso era, ya lo dijo Mayela. Sí. Ok, muchas gracias, doña Elisa. Gracias, doña Maye. Sí, o sea, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas del evangelio, en las buenas nuevas de salvación, es lo que está diciendo el Señor. Muy bien. Entonces, después de su muerte, después de la muerte de nuestro Señor y de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo comisionó a sus apóstoles para que fueran a todas las naciones con el evangelio. Y una vez la primera palabra de su mensaje fue, vamos a Lucas capítulo 24, vean, nuevamente, vean lo primero que el Señor pide. Es muy importante que nosotros tengamos siempre esto. Claro, Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículos 46 y 47. Lucas. Sí, doña Mayela, Lucas 24, versículos 46 al 47. Y les digo así,
Está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ajá, muy bien, excelente. Entonces, vea qué interesante. Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿a quién le está encomendando esto, hermanos? Aquí yo quiero hacerles una pregunta. ¿Para quién es esta encomienda? Es para los apóstoles. Aquí no solamente en este capítulo 24, si ustedes lo leen, no solamente están los apóstoles, porque si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? ¿Con quién venía hablando Jesús? A ver. Con los discípulos. Con los discípulos, ¿con cuáles? ¿Con cuáles en especial? Los discípulos de Maús. Amén. Ahí está, con los discípulos de Maús. Entonces, el Señor, y ellos siguen ahí con el Señor, ahí están con el Señor. Y el Señor les vuelve a decir, esta es la gran comisión, y les dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, la encomienda es para la iglesia. La encomienda es para nosotros. Es que hoy la iglesia de hoy, como le digo, como no se enseña la palabra, entonces está confortable, está tranquila, está religiosa, está tibia, pero estamos llamados a llevar el mensaje de salvación. Solo en Cristo hay salvación. Y lo llevamos no en nuestros propios medios, lo llevamos en el poder del Espíritu, dependiendo del Espíritu en todo momento. Muy bien. Otra vez, vimos que el arrepentimiento viene primero y después la remisión de los pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. O sea, yo puedo creer, ya yo creí, pero si no hay disposición a arrepentirme, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. ¿Ven el punto? Si yo me quedé ahí con un pecadito, no hay remisión de pecados. No puedo quedarme con nada. O sea, eso no quiere decir que yo no voy a seguir a fallar, pero no puedo quedarme. Mi disposición es, Señor, no quiero pecar, no quiero fallarte. Sé que voy a fallar, pero no quiero, no está en mí, no quiero, es mi naturaleza. El Señor dice, ok, perfecto, te estás disponiendo. Eso es lo que yo necesito, tu disposición. Lo vas a hacer en mi poder. Y ahí es donde el Señor derrama el don de la fe, el don del arrepentimiento, la justificación, y nuestros pecados son remitidos, nuestros pecados son perdonados. ¿Sí alguien me iba a decir algo? Don Oscar, dígame una cosa. Ajá. Yo sé que no solamente es la palabra, son nuestras acciones. Ajá. Digamos que reflejan, digamos, una vida en Cristo. Eso yo lo tengo claro. Ajá. Pero también, por ejemplo, existen otras formas en que uno puede predicar de las escrituras y no necesariamente uno está hablando, ¿me entiende? Qué sé yo, digamos, yo ahora lo que empecé a hacer aquí aquí es, por ejemplo, empecé a poner rótulos de versículos bíblicos. La persona que se sienta ahí en el sillón lo va a leer. Y empecé a dejarle, digamos, a los profesionales un versículo bíblico ahí en el escritorio y ahí por todo lado, ahorita está el techo, va a estar pintado. Así, pero ahí voy poquito a poquito. Eso También es una forma es que una yo forma creo. de evangelizar. Mire, le voy a comentar una cosa. Hay un señor, digamos, que va a la otra iglesia y a él le gusta salir a hacer ejercicio en la mañana. Entonces él echa siempre como en un cangurillo que anda cuando sale a trotar, echa un montón de papelitos del tamaño de una tarjetita de presentación con un versículo. Usted sabe quién es, ¿verdad, doña Maye? Y él sale a correr y él le da, y él para un momentito y le dice, ¿me permite darle este mensajito? Y él se lo da y le dice, y si quiere que ore por usted, con mucho gusto. Mire, con solo eso deja a la persona así, la deja, porque usted no, digamos un ejemplo, ¿a quién le molesta que oren por uno? A nadie le molesta. O sea, le da el mensajito y ahí va, entonces él anota ahí la dirección de la iglesia, el teléfono, o sea, ahí va, es una forma de evangelizar. Por ejemplo, su siervo, igualmente, en las fundas de los embutidos nuestros,
y ahí don Edwin no me deja, igualmente los que nos han comprado, en los empaques nosotros tenemos versículos bíblicos. Ahí va metido. Ahí va metido. Esa es una forma de llevar. O sea, digamos, uno puede decir, hey, ¿quién lo vale? Alguien lo lee. A nosotros nos han llamado y nos han dicho, mire, viera que compré ese producto, me llamó la atención ese versículo. Muchas gracias. Dios me habló por medio de eso. Es una forma, hermano. Hay muchas formas de entregar el Don mensaje. Oscar, Sí, señor. yo lo que siempre trato de hacer es en los estados de WhatsApp mío, poner ahí alguna imagen con algún Ajá. pensamiento, con algún pasaje bíblico, ¿verdad? ¿Eh? Siempre hago ese esfuerzo, ¿verdad? Excelente. En las redes Y sociales en las ahora. redes sociales, sí, que en las redes sociales de ahí siempre la gente las ve mucho, ¿verdad? Ajá. Una pregunta, ¿los embutidos de ustedes de qué marca son? Torino y Milán. Torino y Milán. Para Ajá. buscarlo la próxima vez, a ver. Ahí hay, digamos, un ejemplo. Esa es una forma. En la red es interesante, hermano, porque muchas veces, yo le digo, digamos, porque uno lo ve, hay muchos hermanos, digamos, en las redes sociales, hablemos en Facebook. Yo nunca les he visto ni siquiera un versículo. No, ni siquiera, digamos, ni siquiera comparten, digamos, el mensaje el domingo. O sea, digamos, el hecho de compartir lo que, digamos, que alguien lo vea, tal vez alguien lo va a ver, digámoslo así. No lo hacen. O sea, pero el Facebook está lleno de muchas otras cosas, de mundo. O sea, no parecen cristianos, les da vergüenza. Por eso Pablo, ¿qué decía en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo. ¿Por qué Pablo decía que no se avergonzaba? Porque es poder de Dios. Dice, para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Y cuando usted entiende lo que el evangelio hizo en usted, o sea, usted, ¿de qué se va a avergonzar? Como decía Pablo, más bien, o sea, su amor me constriñe, me obliga. Ay de mí si no lo hago. Estoy en deuda con el mundo, tengo una deuda. Vea, Pablo lo veía como una deuda. Cada uno de nosotros tiene una deuda con el mundo de llevar la palabra, de llevar el evangelio. Vamos a ser rechazados, Jesús lo dijo. Digámoslo así, la gente nos va a ver, Ya lo había dicho, a sí. tener el desprecio del mundo, pero ya él no lo dijo, ya él no lo anunció, él se lo anunció a sus discípulos. Muy bien, familia. Entonces, poco después de la resurrección, los apóstoles, por medio de Pedro, empezaron a cumplir esta comisión de Cristo. Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la multitud sintiéndose, acuérdense, compungidos de corazón. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿Qué hizo Pedro en aquel momento de los 3000? Ya nosotros lo estudiamos. ¿Qué hizo Pedro? Predicó el Evangelio. ¿Y qué pasó? En el poder del Espíritu, como dice Juan Carlos, claro, y sí, ellos acababan de ser llenos del Espíritu, tenían esa experiencia epi sobre ellos. El Señor los había preparado para ese momento. Predicó Pedro el Evangelio, 3000 convertidos. Ese es el punto. Señor, mañana yo tengo una oportunidad, voy a una reunión, Señor, de compañeros, o voy a tal parte, Señor, voy a conversar con unas vecinas, Señor, o sea, Señor, por favor, yo quiero, mañana voy a predicar, Señor, tu nombre, Señor. Voy a llevar tu verdad, Señor. Te pido, Señor, oh Dios, que me llenes de tu Santo Espíritu y me des ese poder, Señor, para llevarlo, para predicarlo, Señor. Al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Es para tu gloria y es para tu honra, Señor. Soy tu instrumento, Señor. Haz conmigo según tu voluntad. Ese es el punto. De ahí, ¿cómo reaccionaron los de Sanedrín? Vea, si ustedes siguen, sepan una cosa, ustedes siguen predicando, les va a pasar lo mismo que los de su capitán. Se van a morir. Es lo más probable que le hayan dicho eso. O los vamos a encarcelar, los vamos a latigar. Es lo más, yo siento que es lo más serio que nos pueden decir y no nos lo van a decir aquí. O sea, todavía aquí no estamos a ese punto. En Costa Rica no. La Costa O sea, Rica si uno estuviera, digamos, en un país así como Gaza, o sea, una cosa así ya es más extremista. Irán. Irán, exacto. Exactamente, totalmente de acuerdo. Pero a lo que vamos es, ¿me entienden el punto, hermano? En el poder del Espíritu. Ahí está. Pedro llegó y predicó. ¿Y qué pasó con la multitud? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y venía la respuesta de Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepiéntanse.
Cambien de mente, cambien de rumbo, cambien de dirección, cambien su manera de pensar con respecto a Cristo. Y aquí también vemos, y eso está en Hechos 2:37, ahí también 38, ahí vemos el arrepentimiento. Digamos, o sea, esa disposición de arrepentirse, ¿verdad? Cuando Pablo habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso, vamos a Hechos 20, hermanos. Hechos 20. Hechos 20, versículos del 20 al 21, don Juan Carlos. Hechos 20, versículo 20 y 21. Ajá. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos, hermanos. Vean, este es Pablo. Pablo no, o sea, dice que él no le negó nada. Él no negó nada, él todo lo anunció y lo enseñó públicamente y por las casas. Y era lo mismo, hermanos, que hacían los discípulos con gran poder. Dice que con gran poder ellos predicaban el mensaje del evangelio. Eso lo veíamos ayer, ¿verdad? Entonces, hermanos, vean ustedes aquí, el apóstol Pablo, él testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Creer y, fe, y arrepentimiento. Ahí están las dos cosas más importantes. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Predicando el evangelio. O sea, es el evangelio. Él no está hablando aquí de ninguna otra cosa, está hablando del evangelio, predicando el evangelio. El arrepentimiento, hermanos, como decíamos, no salva. El arrepentimiento por sí mismo, por sí solo, no salva. Si yo solo me arrepiento de algo, no me salva. Tiene que ir acompañado del creer en Cristo y en su obra. Pero jamás un pecador fue salvado sin arrepentimiento. ¿Queda claro eso? Ok. Solo Cristo salva. Pero un corazón no dispuesto al arrepentimiento no lo puede recibir. No dispuesto al arrepentimiento, no lo puede recibir. No lo va a recibir. Y ese es el gran problema de la iglesia de hoy, hermanos. Por eso es un remanente, el remanente fiel. Por eso hoy, o sea, vean ustedes qué interesante. Vean, ya nos hemos preguntado más de una vez. Yo siempre decía, y aquí cuando hacíamos las reuniones entre semana, llegaban y me preguntaban algunos hermanos, pero Oscar, pero ¿por qué? O sea, tanto poder tenía la iglesia del primer siglo. ¿Por qué tanto poder? Ustedes ya lo ven. ¿Dónde radicaba? ¿Dónde radicaba el poder? Uno, la dependencia total del Espíritu en ellos. Y segundo, su rendición total a Dios. O sea, yo les pregunto a ustedes, si solo en un pecado como la pornografía, el 60% de la iglesia está metido en pornografías, un 60%. ¿Cómo esperan, hermanos, que haya poder del Espíritu ahí? ¿Cómo esperan que haya poder? No va a haber poder, hermanos. Y estamos hablando de la pornografía. Y súmenle las otras cosas, las otras prácticas que puedan haber. Solo mencionamos una. En las que pueda estar involucrado, digamos, la congregación. No hay poder. No hay poder. Si yo no estoy rendido completamente a Cristo, no hay poder. No hay poder. Porque el Espíritu Santo lo contristamos, lo apagamos. Lo veíamos ayer. Tengo que andar en una vida en el Espíritu. ¿Y cómo decíamos que encendíamos? ¿Cómo encendíamos nosotros? Digamos, ¿cómo encendemos al Espíritu nosotros? ¿Cómo lo encendemos? Sumergidos en la palabra. Sumergidos, oyendo y haciendo la palabra. Ahí está el punto, hermanos. Usted decide. ¿Quieres ser un creyente con poder, en obediencia a Dios, haciendo la voluntad de Dios? Ok, ahí está el punto. Bueno, una vida completamente dependiente del Espíritu y de la palabra. Ahí está todo. Y usted tiene poder. El poder, pero para hacer la obra del Señor. Hoy la gente quiere poder, vean. Oh, Señor. El famoso versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aplicado ¿a dónde? ¿A dónde lo aplican? A las cosas del mundo, a las cosas seculares. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy ganó la liga. Hoy, digamos un ejemplo, fui al gimnasio y levanté tanto.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, eso no está en ese contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para su obra. Vea qué interesante. Y estarán conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pero para qué? Qué lindo, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? ¿En qué contexto está? Vamos a Mateo 28, hermanos, un momentito para que vean ustedes el contexto en que está. Ustedes conocen eso, ¿verdad? Donde Jesús dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el contexto? Mateo 28, a ver, ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando el Señor? Para que ustedes lo vean. Mateo 28. Mateo 28, versículo, leamos el 19 y 20. A ver, por favor, doña Arturo, por favor. 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Cuál es el contexto? Sí, o sea, ser un discipulado, no La es el gran contexto sí, como la el que gran nos va a comisión. acompañar. Ajá. La gran comisión. Ahí está, el contexto de la gran comisión. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para que hagamos su obra. Pero ese de Filipenses, porque digamos, ese de Filipenses es un versículo ultra popular, digamos, yo he visto que muchos deportistas, digamos, lo usan prácticamente como lema. Ajá. Ese versículo también está en el contexto de la Gran Comisión. Vamos un momentito, ese contexto está, el contexto de ese pasaje está donde viene hablando Pablo de, él habla primeramente de no se afanen, no estéis preocupados, antes bien dar a conocer a Dios todas sus peticiones, todas sus oraciones, en oración, ruego y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y él viene hablando de eso, está en el contexto siempre de hacer la voluntad de Dios. Capítulo 4, Filipenses 4:13, ahí es donde está. Veámoslo un momentito acá. Filipenses 4:13. Lo leo. Sí, sí, por favor. Desde el 10. Vea, por ejemplo. Que es donde inicia. Ajá, Okay. Sí, leámoslo desde ahí, por favor. Ok, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá, ok, y podemos leer los dos, digamos, los dos versículos para abajo. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces, ¿en dónde estamos? Bueno, o sea, sí, la gran comisión. Estamos hablando en la obra del apóstol Pablo de predicación, en el ministerio del apóstol Pablo. No está hablando, digamos, un ejemplo. O sea, nosotros podemos tomar, vamos a poner un caso, podemos apropiarnos de ese versículo cuando nosotros estamos en un momento de tribulación, digamos, para serle fiel al Señor, porque digamos, vamos a poner, el punto es esto, nosotros muchas veces, como decíamos, nosotros no podemos orar, no es correcto orar de esa forma, ya lo vimos, nosotros no debemos orar digamos, en esta forma, Señor, por favor, quítame las aflicciones, líbrame de toda aflicción, Señor, o sea, te pido que no permitas que el enemigo venga y digamos un ejemplo, no, Señor, en medio de la aflicción, solo derrama tu gracia, Señor. Derrama, Señor, en el nombre de Jesús, poder, Señor, sobre tu siervo, para que tu siervo pueda hacerte fiel a ti en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Ese es el punto, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces viene la tribulación y es ahí donde dejamos de ser fieles al Señor. O sea, somos fieles al Señor solamente cuando estamos en comodidad, cuando estamos en confort, pero no somos fieles al Señor cuando nosotros estamos en tribulación. Muchas veces las personas en tribulación ahí es donde te caen de la fe y buscan otras salidas de escape. ¿Me entienden el punto? No, Señor, es ahí donde entonces uno puede decir, Señor,
en medio de esta tribulación, de esta angustia, de esta circunstancia que estoy pasando, fortaléceme en el poder de tu fuerza, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo quiero serte fiel, Señor, a tu llamado, a lo que tú me estás enviando a hacer. ¿Entiendes? Don Oscar, y otro que aplica, digamos que ese siento yo que sí aplica como para situaciones que se le presentan a uno en la vida cotidiana, ¿no sería, por ejemplo, el Salmo 16:8? En el Salmo 16, ok, veamos. Lo leo, yo aquí lo tengo. Léalo, por favor. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ajá, precioso, precioso. Digamos, ahora, digamos, es interesante. Muchas personas lo pueden usar, pero el asunto es, ¿para qué nosotros nos estamos encomendando? Sí, vamos a ir un momentito aquí al Salmo 16, nada más, para que ustedes vean algo tan interesante. Ese es uno de mis preferidos, de mis versículos preferidos. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. O sea, primero nos habla de dependencia. David está hablando de dependencia de Dios. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque Él está a mi diestra, siempre dispuesto para ayudarme. Él está siempre dispuesto a ayudarme, pero yo tengo que ir a Él y tengo que depender de Él. Ese es el punto, depender de Él, ir a Él, porque Él está siempre dispuesto a mi diestra para que yo no sea conmovido, para que yo no sea derribado. Precioso, pero vean el contexto. Ahora, ¿para qué uso yo ese versículo? ¿Dónde debo de apropiarme en ese versículo? En todo aquello que glorifica a Dios. O sea, la palabra siempre, claro, digámoslo así, está, no, es que la gente dice, me apropio de ese versículo, lo tomo para mí, pero en cosas seculares, que lo glorifican a Él, pero no a Dios. No, o sea, yo me apropio de ese versículo, Señor, me apropio de ese versículo, porque, Señor, yo lo único que busco es tu gloria y tu honra. Eso es lo único que nosotros debemos buscar. Hemos nacido para su gloria y para su honra. Digamos que todo lo que nosotros hagamos tiene que girar en torno a su gloria y a su honra. No estamos hablando solamente en el sentido de la gran comisión, sino de todo lo que el Señor nos encomienda. Vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, el amar a nuestros hermanos, el tener un mismo sentir con ellos. Por ejemplo, en el contexto de, digamos, un ejemplo del servicio en la iglesia. O sea, todo esto es, digámoslo así, en la vida cristiana. Es donde nosotros nos apropiamos y el versículo toma poder. Pero digamos, vamos a poner un caso, bueno, yo puedo llegar y también tengo mi actividad porque uno tiene que trabajar y todo, pero el Señor sabe que en medio de esa circunstancia de trabajo está siempre el glorificarlo a Él. Él siempre tiene que estar de primero en todo. Muy bien. Entonces, hermanos, solo Cristo salva, pero un corazón no dispuesto al arrepentimiento no lo puede recibir. El orden del mensaje de Pablo es el mismo. Primero la disposición a arrepentirse y después la fe. Por último, observen el orden básico de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Capítulo 6, versículo del 1 al 2 del libro de los Hebreos. Doña Marce. Capítulo 6, versículos del 1 al 2. Miren el orden acá, aquí también lo tenemos. Capítulo 6, versículos del 1 al 2. Don Oscar me pidió a mí. Sí, se puede, si no. Sí, es que ahorita estoy aquí con la bebé. No se preocupe. ¿Cuál es, don Oscar? Capítulo 6, versículo. Aquí lo tengo. Ah, bueno, ya lo tiene. Dele, don Juan. Desde Hebreos 6, del 1 al 2. Ajá. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ok, ¿ustedes quieren saber de dónde salen los fundamentos de la fe? Aquí lo tienen. Ahí tienen el orden, es lo que nosotros estudiamos. Miren ustedes, dice, pero aquí el escritor de Hebreos está diciendo que ya una vez que nosotros recibamos los fundamentos de la fe, no podemos quedarnos ahí, porque esto es lechita. Tenemos que ir al alimento sólido. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, los fundamentos
de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, y aquí viene lo primero, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, ahora vamos a ver digamos, a qué se está refiriendo. Dice, y ve luego lo que dice, de la fe en Dios, ahí está la fe, el creer. La doctrina de los bautismos, bautismo de agua, bautismo del Espíritu Santo. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, ya nosotros vimos, del juicio eterno, ya nosotros vimos. O sea, estos son los fundamentos. Pero aquí, digamos, el punto es que el escritor de Hebreos nos dice, no se queden en esos fundamentos y que observen que el primero que viene ahí es el arrepentimiento de obras muertas, después la fe, los bautismos y las otras. Sin excepción, en todo el Nuevo Testamento, la primera respuesta al Evangelio que Dios exige es el arrepentimiento. Esa es la primera respuesta. Nada puede venir antes, ni nada ocupa, digamos, puede ocupar su lugar. Estamos hablando de la disposición de arrepentirme. Si yo no estoy dispuesto a arrepentirme, yo siempre le digo a las personas, vea, vamos a hacer no una oración, vamos a hacer una confesión. Pero esa confesión de nada te va a servir si no estás dispuesto a disponerte a cambiar. A dispuesto a someterse al señorío de Cristo, a su palabra. Si usted no está dispuesto, va a perder el tiempo. No tiene sentido lo que va a hacer porque no va a aplicar, se va a frustrar más bien. Porque no va a tener poder sobre el pecado. Y él va a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque él no le está cerrando la puerta a eso que a él le gusta. Él se está quedando, está entregando una parte, pero se está quedando con otra. Entonces, la disposición al arrepentimiento siempre tiene que preceder a la verdadera fe. Sin ese arrepentimiento, la fe sola es una confesión vacía, es lo que estamos hablando. Esa es una razón, hermanos, que explica por qué la experiencia de tantos que se dicen llamar cristianos hoy en día es tan inestable e insegura. Ya entendemos por qué. Porque no están dispuestos a arrepentirse. Creen, sí, todos creen, todos tienen apariencia de piedad, todos se comportan como cristianos. Pero no se han arrepentido verdaderamente. Siguen guardando todavía cositas, digámoslo así, entonces eso no los dejan hacer de nuevo, no los deja ser redimidos. Están tratando de edificar sin la primera de las grandes doctrinas fundamentales. Están confesando una fe, pero nunca practicando un verdadero arrepentimiento. Como resultado, la fe que confiesan no les va a proporcionar ni el favor de Dios ni el respeto del mundo. Porque el mundo dice, mire, dice que es cristiano, véalo. No ve, ¿cómo se atreve a venirme a decir que fue salvado por Cristo? Y véalo, ni él mismo es salvado del pecado. Véalo ahí donde está metido. ¿Me entienden, hermanos? Nosotros no podemos testificar sin una vida transformada. O sea, el poder lo llevo yo en el espíritu, en la palabra y en mi vida transformada. Ahí es donde va. Y entonces, tengo el favor de Dios y el respeto del mundo. ¿Entendemos, Amelia? El testimonio es clave. El testimonio es clave. Yo puedo tener así mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si mi testimonio no es consistente con lo que sé, no impacto a nadie. Don Oscar, cuando yo entré ahorita a dar la opinión que si podía aportar cuando Evelyn Cortés, Ajá. Yo estaba confundida con el tema de cómo debo comportarme después de haber nacido y estaban hablando acerca de cómo evangelizar. Entonces, como que yo sé que van de la mano, pero Evelyn, la hermanita, estaba hablando de cómo evangeliza ella. Ajá. Y pues yo estaba tratando de cómo es mi comportamiento después de haber nacido. Estábamos en diferentes direcciones. Ajá, Pero ok. algo así era. Sí, está bien, doña Marci. Perfecto. Sí, digamos, Dios, recuerde que Dios es un Dios multiforme, con una multiforme gracia de operar. Él usa a Arturo de una forma, usa a doña Evelyn de otra, usa a doña Marce de otra forma. El Señor a doña Mayela o Juan Carlos, a cada uno de nosotros nos usa de diferentes formas. Entonces, él en ese sentido, digamos, para eso nos da dones diferentes. O sea, hay muchas formas. Hay muy bonito muchas veces. Hay veces usted está oyendo un pastor
y es un experto en la resurrección, en las pruebas de la resurrección. Usted oye otro, digamos, por ahí, y es un experto en matrimonios. Dios lo ha preparado en esa área de los matrimonios. Y así sucesivamente. Dios nos da dones. Y nos usa, digamos, digámoslo así, él nos usa de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Recuerden, los dones, ¿quién los da? Dios, el Espíritu. El Espíritu Santo es el que da los dones. Y el ejercicio de los dones, ¿quién los ministra? No le oigo. Cada uno de nosotros, ¿no? Ajá. Bueno, don Juan Carlos dice cada uno, don Edwin. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es el que lo administra, no nosotros. Él administra. Recuerden, estamos en una dependencia. Él es el que administra el don y él es el que nos da el don. O sea, digamos, él hace todo. Nosotros solo somos el vaso. Solo somos el instrumento. Él es el que hace todo, ¿verdad? Entonces, con frecuencia, nosotros hoy el mensaje que se predica hoy es: cree solamente. Solamente cree. Solamente cree. Mira, usted nada más crea, nada más. Y el Señor hace la obra. ¿Y el arrepentimiento dónde lo deja? El Señor mismo dijo: arrepiéntase y crea. Van juntos, van de la mano, son hermanos. Por eso, hermanos, pero ese no es el mensaje de Cristo. Cristo y sus apóstoles predicaron: arrepiéntase y cree. Cualquier predicador que deja fuera, es que ahí viene el punto. ¿Por qué muchos predicadores dejan fuera el mensaje del arrepentimiento? Porque no gusta. Eso primero, porque no les gusta, porque no gusta a la gente. Y entonces, cuando la gente se siente confrontada, ¿qué hace? Algunos, ¿qué hacen algunos? Se hacen para atrás. Echan para atrás, se van. Entonces, en muchas iglesias solo se predica la primera parte, porque lo que les interesa es el número. A ellos lo que les interesa es el volumen. A mí no me interesa el volumen. A mí me interesa que el grupito que el Señor nos ha dado esté completamente alimentado de todo el consejo de Dios. ¿Entienden el punto? Eso es, al final de cuentas, el que no es fiel en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. ¿Entienden el punto, hermano? Ser fiel en lo poco para que el Señor lo ponga en lo mucho. Entonces, Pablo, vean por ejemplo, Pablo dice en lo que dicen Hechos 17:30. Vamos a Hechos 17:30. Vanessa, Hechos 17:30. $17:30. Ajá. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí es interesante, ¿por qué Pablo no dice: ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que crean? No, la orden es a que se arrepientan. Ese es el primer paso. Arrepiéntase y vuelva hacia Dios. Arrepiéntase, o sea, dispóngase al arrepentimiento y crea. Crea, debemos creer. Esa es la orden de Dios para todo el género humano. Vean otra cosa que quería explicarles. ¿Qué son las obras muertas? ¿Qué entendemos por obras muertas? Porque ahora nosotros leíamos que nosotros debemos de arrepentirnos de las obras muertas, el arrepentimiento de las obras muertas. ¿A qué se refiere? Y yo había entendido que toda obra hecha por nuestra propia voluntad, o sea, que no sea, digamos, inspirada por el Espíritu Santo, es obra muerta. Ok, esa es casi la respuesta, está excelente. O sea, toda obra que nosotros hagamos fuera del arrepentimiento y la fe es una obra muerta. ¿Entendemos el punto? Toda obra, igualmente, o sea, toda obra que hagamos, digámoslo así, toda obra que nosotros hagamos fuera de la obra del Espíritu en nosotros es una obra muerta. Sí, o sea, siento yo que es, por ejemplo, digamos, que, bueno, así se clasifica la gente, digamos, famosa, que dice: no, es que esa persona es buena porque dona miles de millones a organizaciones benéficas. ajá. Y al final de cuentas, eso, si la persona realmente no lo hace
digamos, con fe y bajo arrepentimiento, de ahí no, es una obra muerta, o sea, Es una no le obra va a muerta. contar en nada. Entonces tenemos que arrepentirnos de esas obras muertas. Eso es lo que el escritor de Hebreos, excelente. Vean, las obras muertas incluyen, hermanos, todos los actos y actividades de la religión. Vamos a poner un caso, Ustedes saben que hay denominaciones que salen y caminan y van a un lugar y, digamos un ejemplo, y pasan ahí un día. Ok, fuera del arrepentimiento y la fe, se hizo esa obra. Es una obra muerta. Es una obra muerta, no tiene absolutamente ninguna, digamos un ejemplo, Dios la recibe más bien como un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez caminó, pero nunca recibió a Cristo como su Señor y Salvador, es una. Y nunca se arrepintió tampoco de las prácticas de pecado. ¿Entienden el punto? Es una obra muerta. Es una obra muerta. Isaías 64:6, es un trapo de inmundicia. Aquí, digamos, por ejemplo, vamos a ver acá. Ok, por ejemplo, digamos, ejemplos de obras muertas. Como decía Arturo, oraciones, donaciones, caridad, asistir a la iglesia. Hay gente que cree que por solo asistir a la iglesia ya es salva, participar de todo tipo de ritos y ceremonias religiosas, servir en la iglesia es una obra muerta si yo no me arrepentí. Si yo estoy en una práctica de pecado y estoy sirviendo, si yo tengo un pecado no confesado ahí, digamos, y no lo quiero confesar y no me quiero apartar, ni siquiera posiblemente nacido. Y lo que estoy haciendo, todo ese servicio que estoy haciendo son obras muertas, son trapos de inmundicia que el Señor no recibe, no suman ni restan. Todo lo que yo hago fuera del arrepentimiento y la fe no tiene ninguna validez delante de Dios. ¿Entendemos eso? Todo lo que hagamos, vea que voy a volver a repetirlo porque esto es importante. Vea. La gente cree que porque va a la iglesia, la gente cree que porque ora, que porque lee la Biblia, la gente cree que, por ejemplo, porque está sirviendo en la iglesia. Digamos un ejemplo, eso lo hace acepto a Dios, eso lo hace salvo. Error. Horror. Horror. Esas son obras muertas, porque están hechas, digámoslo así, si esa persona no se ha arrepentido, están hechas precisamente sin ser redimidos, sin nacer de nuevo, sin estar en dependencia del Espíritu. ¿Entendemos, familia? ¿Entendemos el punto? Por eso es muy importante siempre, guiados por el Espíritu de Dios, las obras tienen que ser guiadas y para eso tenemos que haber creído y arrepentido. Si no están en base al arrepentimiento y a la fe, obras muertas. ¿Lo entendemos? Ok. ¿Quieren un ejemplo de eso? Que yo sé que ustedes ya lo hemos leído más de una vez. Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7. Una persona, yo siempre les digo, vea, si usted, digamos, mantiene todavía alguna práctica de pecado, arrepiéntase. Porque mientras que esté esa práctica de pecado ahí, usted está bajo maldición, hay anatema. Y cualquier cosa que usted haga para el Señor no es recibida. O sea, porque la oración ni siquiera pasa el techo, si es en el caso de una oración. El servicio de Dios está siendo más bien profanado el santuario. O sea, es que hay veces la gente no entiende. Y eso lo que hace es más bien provocar maldición para la persona. Capítulo 7, versículos del 21 al 23. Doña Elisa. Del 21 al 23. Sí, correcto. Mateo capítulo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Lo ven? Pueden verlo. Vean, hermanos. Estos que están acá están sirviendo. Mírenlo. Ellos dice que esta gente, muchos me dirán en aquel día, ¿cuándo? ¿En cuál día le van a decir? El día del juicio.
El día del juicio. El día del juicio dice, Señor, Señor, pero nosotros estábamos profetizando en tu nombre. Nosotros estábamos proclamando tu verdad, Señor. Señor, nosotros echamos fuera demonios. Señor, nosotros hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo se explican eso, hermanos? Obras muertas. Obras muertas, estaban haciendo obras muertas. ¿Dónde está por qué estaban haciendo? ¿Por qué sabemos que estaban haciendo obras muertas? ¿Dónde está la clave ahí en ese versículo para saber? Porque nunca los conoció. Sí, está bien, pero ese es el resultado final. El Señor no los conoció porque estaban haciendo obras muertas. ¿Pero por qué? Vean el versículo 21, volvámoslo a leer. Elisa, vuélvalo a leer. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el problema? Que no lo ¿Cuál hicieron estaban bajo haciendo su la voluntad. voluntad. No estaban haciendo la voluntad de Dios. No estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban fuera, obras fuera del arrepentimiento y la fe. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Dígame, Juan Carlos. Por esa misma razón es que, digamos, en Santiago, en el capítulo 2, ¿verdad? Se habla de la fe, digamos, y las obras. Ajá. Pero eso está en el contexto precisamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? De las personas que se arrepienten y se entregan al señoría de Cristo y viven de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ese es un buen ejemplo el que estás poniendo. Vamos un momentito a Santiago, porque aquí hay algo que la gente, digamos un ejemplo, vea. Por un lado, quisiera, digamos que, vamos a ver acá, don Edwin, vea, léame por favor Efesios capítulo 2, versículo 8. Don Edwin, usted primero. Y luego vamos a irnos a Santiago del capítulo 2, ahí donde está don Juan Carlos. Vean Efesios, vean qué interesante esto, porque esto es algo que siempre tiende a confundir. Efesios 2:8. Un momentito que pase el avión. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien, ajá, siga leyendo. 9. Ajá. No por obras, para que nadie se gloríe. Ok, ¿qué nos dice Pablo? Pablo, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nosotros somos salvos por gracia. Por gracia. No por obras, Por no. medio de la fe y no por obras. Pero ahora vamos a Santiago. Y entonces vean ustedes qué interesante. Entonces llega y surge, y le surge a muchas personas esta pregunta. Vamos a Santiago capítulo 2. Veamos a partir del versículo 14. Don Juan Carlos, lea a partir del versículo 14. Ok, usted me dice a dónde paro. Sí. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Paremos ahí un momentito. ¿Se contradice Pablo con Santiago? Pareciera, ¿verdad? Mire, Yo diría que no se contradice. No se contradice, por supuesto que no se contradice, pero mucha gente que quiere desacreditar la palabra de Dios usa eso. Mire, es que Pablo dice que la salvación es por obras, pero mire, Santiago está diciendo Pablo dice que la salvación no es por obras y Santiago dice que es por obras. Ve lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? A mí me parece perdón que interrumpa, a mí me parece que lo que hace Santiago es complementar a Pablo. Es correcto, es correcto. Ahí está el asunto. Entonces, ¿de qué está hablando? Entonces, complementámoslo. Vayamos y lo complementamos. Además, yo diría que mínimo, el que tiene fe, mínimo una obra tiene. Ajá, es que las obras evidencian la fe. Correcto. Entonces, yo no hago obras para salvarme. Yo no hago obras para salvarme. Hago obras porque ya soy salvo en el poder del Espíritu. Es que las obras son como el fruto, ¿no? Ese es el punto. Las obras son el fruto de la salvación. Son la evidencia. Pero esas obras no son en mis propios medios.
Esas obras no es lo que yo quiero hacer. Porque vamos a poner un caso, vea, vamos a poner un caso. Nosotros podemos planear una actividad en la iglesia, pero si esa actividad yo dejo afuera a Cristo y dejo afuera al Espíritu Santo, es una obra muerta. ¿Entendemos? Dejé afuera al Espíritu Santo. No, Señor. Es una actividad secular. O sea, es una actividad, exacto, es una actividad secular, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como grupo, nos reunimos, oramos, pedimos la dirección del Espíritu Santo, pedimos la dirección de Dios en lo que, digamos, Dios nos está llevando a hacer y Él nos va a dirigir porque cada uno de nosotros tiene la unción del Santo. Eso dice la palabra de Dios, ¿cierto o no? Primero Juan, vamos para que vea. Primero Juan, ¿qué dice Primero Juan? Capítulo 2. Primero Juan, capítulo 2, versículo 20. Doña Maye. Primero Juan, capítulo 2, versículo 20. 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Punto. Entonces estamos reunidos y cada uno de nosotros tiene el Espíritu. Y entonces el Espíritu le trae una idea a Juan Carlos, una idea a Arturo, una idea a Mayela, una idea a Doña Marcela y así sucesivamente. Y entonces la obra de quién es? Del Espíritu. La obra es de Dios, no de nosotros. Ese es el punto. Ahí es donde está, donde yo los quiero llevar. No hagamos absolutamente nada sin la dependencia del Espíritu. No hagamos nada, no hagamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son obras muertas. Es una obra muerta. Si yo hoy digo yo, uy, voy a ir a hablarle a aquel vecino, voy a ir a hablarle, pero me están haciendo así de la nada, voy a ir a hablarle. Sin encomendar, ni siquiera oré en la mañana. Salí a comprar el pan y vi al vecino, voy a ir a hablarle. Es una obra muerta, hermanos. Yo no, o sea, digamos un ejemplo, yo debo encomendarme al Señor, debo encomendarme al Señor, me encomiendo a ti, tengo ganas, Señor, de hablarle a este vecino. Si yo voy y le hablo de una o sea, con una iniciativa mía, sin haberme encomendado a él, de momento posiblemente va a ser un rechazo. Pero si yo le digo, Señor, si no puedo hablarle ahorita, Señor, porque ni siquiera lo he orado, primero oro. Primero hoy oro y tal vez mañana el Señor me abre la puerta, lo veo otra vez ahí comprando el pan y voy y le hablo. ¿Me entienden el punto? Pero es en el poder del Espíritu. Todo es en el poder del Espíritu. Nada en el poder nuestro, es en el poder de Dios. Todo es en el poder de Dios. ¿Por qué los discípulos pedían al Espíritu? Poder. Digámoslo así, porque es en el poder de Él. ¿Por qué pedían el respaldo de Dios? Señor, respáldanos con sanidades, respáldanos con milagros, con señales, Señor, para decir que Cristo ha resucitado. Y el Señor se los concedía en el poder del Espíritu. Ahí está. Vamos a quedarnos hoy acá, hermanos. La próxima semana seguimos con este tema del arrepentimiento. Si Dios lo permite, aquí lo estamos marcando. Y no sé si hay alguna otra inquietud que ustedes tengan ahí que quisieran. Entonces, yo tengo una duda, pero es al final porque es de la reunión del jueves. Entonces, todo bien. Listo, ahorita entonces nos quedamos al final. ¿Alguien más que con alguna cosita? No, nada más que muchas gracias. Estuvo la verdad que muy provechoso. La verdad que muy bueno estuvo. El Señor es maravilloso. La gloria Amén. para Él. En el nombre de Jesús. La gloria es para Falta Él. orar, ¿no? Vamos a orar. Así es, vamos a orar. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús y en el poder de tu precioso y santo Espíritu, queremos darte las gracias, Señor, por todo lo que tú añades a nuestras vidas, Señor. Solo queremos ser más como tú, Señor. Solo queremos ser provechosos para ti, Señor. Solo queremos ser útiles para ti, instrumentos en tus manos, dependientes de tu precioso y santo Espíritu, en todo lo que hacemos, Señor, en todo lo que hacemos para la abundancia de tu gloria y tu honra, Señor. Prepáranos, equípanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar todo lo que tú nos enseñas, Señor, y a ponerlo por obra, Señor. A tenerlo en nuestra boca, Señor, en el momento que lo tengamos que usar, Señor. Solo queremos obedecerte a ti, Señor. Solo queremos, Señor, voluntariamente, Señor, rendir nuestras vidas a ti, Señor, completamente, Señor. No importa si en otras iglesias no lo hacen, no nos importa, Señor. Nos importa lo que tú nos envías y nos muestras por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor. Y te damos las gracias nuevamente y te doy las gracias por cada uno de mis hermanos en esta noche. Fortalécelos, Señor. Derrama toda bendición de lo alto sobre ellos, Señor.
Cuídalos, guárdalos, úsalos como instrumentos poderosos tuyos, Señor. Bendice sus familias, Señor. Bendice todo lo que tú les has dado en mayordomía, Señor. Y gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos que no se han podido conectar, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Y continúa tú, Señor, añadiendo conforme a tu propósito, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén y amén.